Hoy la liturgia nos regala un bello pasaje del Evangelio de Marcos, donde Jesús interroga a sus discípulos, pero al mismo tiempo nos presenta su proyecto. El autor sagrado ha querido ubicarnos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Nos presenta una región concreta por donde está atravesando Jesús. Una región con algún contexto social, cultural y religioso concreto. Y eso me llevaba a pensar que en esta experiencia del sínodo pastoral diocesano que vivimos, se quiere dar una respuesta no de espaldas a nuestra realidad social, cultural y religiosas, sino que el Evangelio sea luz en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestras familias y para cada uno de los creyentes. Y por eso me parece interesante y fundamental ello. ¿Cuál es nuestra realidad en la que vivimos, nos movemos y existimos? Porque es en esa realidad concreta donde la palabra de Dios quiere ser respuesta, quiere ser luz, quiere ser fermento, para que podamos construir ese reino de Dios que es un reino de justicia, de amor y de paz. Y en la realidad concreta de cada uno, el Señor quiere iluminar el corazón de cada uno. Y lo entendemos desde el Evangelio cuando hay ese diálogo un poco tenso entre Pedro y Jesús. Porque de alguna manera también el Señor nos quiere llamar a cada uno de nosotros a dar respuesta a ese proyecto que Él nos quiere ofrecer. Dice el evangelista, por el camino preguntó a sus discípulos. ¿Cuál es la experiencia de los discípulos en este pasaje? Van de camino con el Señor. Y al final del texto, o casi al final, nos dirá, si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. El discípulo debe estar dispuesto a hacer camino con el Maestro. Debe estar dispuesto a responder desde el corazón y desde la vida al llamado del Maestro. A diferencia de los maestros del momento de Jesús, donde los discípulos se sentaban a sus pies y escuchaban sus enseñanzas, Jesús los invita a sus discípulos a hacer camino con Él, a recorrer con Él, a caminar con Él, a seguirle. Por lo tanto, nuestra respuesta de fe nos implica eso, hacer camino con Jesús, estar dispuestos a ponernos en camino. Y todos sabemos lo que implica ponerse en camino. Es estar dispuesto a abrir el corazón a las realidades que se pueda encontrar en el camino. Muchas favorables, pero también otras no tanto. Estar dispuestos a exponernos a las realidades que el camino nos pueda presentar. Debe haber una apertura del corazón y de la vida para dejarnos transformar por ese camino que el Señor nos invita a trasegar. Les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Seguramente para el Maestro no es desconocido que su fama ya se ha extendido. Sus enseñanzas, sus milagros y su compasión y misericordia. Es decir, ya no es desconocido. Ha provocado cierta inquietud en la comunidad y en los pueblos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos contestan,
El autor sagrado enfatiza, ellos le contestaron, es decir, todos los discípulos, seguramente uno y otro empieza a hablar. Y uno le dice que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los grandes profetas. De alguna manera ven en el Señor un gran hombre que habla en nombre de Dios. Un hombre que habla en nombre de Dios. Y quisiera detenerme en ello, porque así como la comunidad de oídas decía tantas cosas de Jesús, también podemos hablar de oídas de Jesús. Y a veces atrevernos a comparar a Jesús como un gran hombre, o un iluminado, o una gran persona que marcó la historia de la humanidad, pero que no tiene que ver nada con mi vida, con mi realidad y con mi existencia. Un hombre que dio grandes discursos que nos llegan hasta hoy y que sus palabras de alguna manera conmueven y tocan el corazón de la humanidad, pero que a veces no transforma el corazón del hombre porque no me implica mi existencia y mi vida. Hablo de él en tercera persona. Nos puede pasar eso. E inclusive hablar mucho de Jesús, hasta el punto de ser expertos en él, pero que no implica la vida y el corazón. Y por ello, la segunda pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Esa pregunta personal que Jesús le hace a los discípulos y que hoy nos hace a nosotros y que nos debe tocar el corazón. ¿Quién decimos que es Él? ¿Qué representa para nosotros? Y ahí la respuesta cambia. Ya no son los discípulos que hablan todos, sino es Pedro. Y es interesante porque será el primero entre los apóstoles que le dice: tú eres el Mesías, el ungido, aquel que tenía que venir al mundo. Es la palabra de Dios encarnada, es la presencia de Dios en el mundo. Por lo tanto, no lo podemos comparar con cualquier hombre, con cualquier persona. Es distinto. Y quisiera que ello lo meditáramos hoy en el corazón y en la vida. No podemos recibir su palabra de la misma manera como la recibimos de otros, porque es la palabra encarnada de Dios en el mundo. ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos? Les conminó que no hablaran a nadie acerca de esto. Todavía los discípulos no están preparados para hablar de Jesús. Tendrán que hacer camino. Tendrán que seguir meditando. En otro de los evangelios sinópticos le dirá a Pedro el Señor: es que eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Para decir que es inspiración de Dios y no esfuerzo del corazón humano. Porque Dios es el que se nos da a conocer, se nos revela y se hace encontradizo en nuestro camino y en nuestra existencia. Y viene la segunda parte de este evangelio. Jesús propone su proyecto. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprochado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. El anuncio de su pasión, de su muerte y su gloriosa resurrección.
Ese es su proyecto. Al final, ¿estamos dispuestos a coger esto? Y acentúa el evangelista, se los explicaba con toda la claridad. Jesús es sincero con sus discípulos y es el camino que les invita a recorrer. Y es el camino que hoy nos propone. ¿Estamos dispuestos a dar la vida, a entregarnos generosamente? Pedro se lo lleva aparte a Jesús y lo increpa. No sabemos qué le dice Pedro, pero seguramente le dirá: maestro, ¿cómo que vas a morir, a dar tu vida en la cruz? Si en Él han puesto su confianza, han iniciado a caminar con el Maestro. Y Jesús nos revela, y le dice: Pedro, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. El corazón de Pedro todavía es un corazón humano. Todavía piensa en un Mesías en términos humanos, que devolverá el esplendor al reino de Israel en términos humanos. Ese esplendor que tuvo en el pasado con el reinado de David, de Salomón, que lo liberaría de la esclavitud del imperio romano y les diera esa libertad en términos humanos. A veces tantas de nuestros conflictos con Dios suceden por esto, porque todavía nos falta hacer camino como Pedro, transformar nuestro corazón y por tanto dejar iluminar nuestra mente con la palabra de Dios. El aceptar ese proyecto que el Señor nos propone. Y por eso el Maestro, regresando con Pedro a todos los discípulos, les dirá: si alguno quiere venir en pos de mí. Esta propuesta se da en libertad. E insisto mucho en ello, porque debemos transformar nuestra imagen de Dios, de un Dios que nos gana con el temor, el miedo, el castigo. No, Dios nos ama y en libertad nos llama a optar por este proyecto de vida. Y en amor nos quiere ganar el corazón. Si alguien quiere venir en pos de mí, que me siga. La respuesta implica seguimiento. Que se niegue a sí mismo, es decir, que sea capaz de donarse, de darse. Que tome su cruz, una manera concreta de dar la vida y seguirle. Y les dice: porque si quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mí y el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y por ello, en la segunda lectura, el apóstol Santiago nos decía una cosa concreta. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué nos sirve profesar con nuestros labios que creemos y amamos a Dios, pero si no somos capaces de mostrarlo en la vida y en las obras concretas? La fe es la raíz, el comienzo de nuestra santificación y salvación, pero necesita estar apoyada en nuestras obras, en la respuesta concreta del día a día al llamado de Dios. ¿Cuáles son nuestras obras? Nuestros actos hablan de lo que hay en nuestro corazón y de lo que se ilumina en nuestra mente. ¿De qué le sirve decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos? Y mire que la primera lectura del profeta Isaías en este cántico del siervo, decía el profeta: el Señor me ha abierto el oído.
no me he resistido. Y por eso es capaz del siervo de entregar su vida, porque ha abierto su oído y no se ha resistido. El domingo pasado el Evangelio nos invitaba a abrir Éfata, ábrete. Y el Señor abría los oídos del ciego y destrababa su lengua. Hoy el profeta nos dice ello: el Señor ha abierto mis oídos y no me he resistido. Que el Señor nos permita hoy acoger esta palabra, que nos permita acoger el proyecto que el Señor nos ofrece y que nos permita reflejar con nuestra vida, con nuestras buenas obras, el amor de Dios. Después de las bienaventuranzas, el Señor les decía a sus discípulos: ustedes son sal y luz del mundo. Y eso es lo que nos invita hoy el Señor. Y les decía: brille su luz ante los hombres con sus buenas obras. Que el Señor nos dé la capacidad de mostrarle con nuestras buenas obras, de amarle con nuestro corazón y de servirle con nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.